This meeting is being recorded. Listo, chicos. Bueno, hemos estado leyendo la segunda parte de Génesis. Todo el mes de abril estuvo muy bonito porque leíamos el capítulo 1 el primer día de abril y entonces el 30, el día número 30 de abril. Y ahora seguimos leyendo todo mayo, seguimos leyendo abril, leyendo Génesis hasta terminar ya por ahí creo que es como el 20 algo de mayo, terminamos leyendo Génesis y empezamos a leer Job. Entonces está muy interesante esa dupla de leer Génesis y después leer Job. Va a estar bien bonito. Y hemos estado viendo varios temas con respecto a lo que vamos leyendo, ¿verdad? Esa es la idea, que algunos temas que van saliendo lo vayamos revisando con respecto a lo que vamos leyendo. Y entonces, para el día de hoy tengo un tema muy bonito, como yo les digo, ¿verdad? Todo eso se vuelve muy personal, porque es de lo que el Señor me va revelando, lo que el Señor me va que revisemos. Y entonces es un tema que me gusta mucho, porque tiene mucho que ver con nuestra vida y tiene mucho que ver con qué es lo que pasa al día de hoy. Entonces vemos que las historias de Génesis no solo se quedaron en el Génesis, sino siguieron hasta el día de hoy. Y lo que vamos a ver hoy es Dios y el nombre. Para el pueblo judío y para Dios, el nombre de las cosas y el nombre de las personas es muy importante. Y vamos a ver qué significa para Dios el nombre y qué es lo que ha hecho Dios con los nombres, ¿verdad? Porque siempre es un tema importante. Y es que desde el puro inicio en que Dios hizo la creación, la parte del nombre es muy importante. Para Dios, el nombre, el que una persona le ponga nombre, de alguna manera significa que tiene alguna pertenencia, o sea, que de alguna manera tiene alguna superioridad sobre esa cosa que él bautizó con el nombre, ¿verdad? Entonces, que tiene algún tipo de posesión. Eh, y eso se ve desde el puro inicio. Teito, si quieres leernos Génesis 2, 18 al 23. Génesis 2 del 18 al 23. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos que, y este pasaje yo creo que lo hemos sacado en bastantes estudios porque es el puro inicio de lo que Dios le pide al hombre que tiene que hacer. Uh-huh. Y lo que le dice Dios al hombre es, primero que nada, lo que usted tiene que hacer es ponerle nombre a todo. ¿Por qué? Porque yo se le doy la administración de usted. Usted va a administrar toda la creación. A usted le toca tomar decisiones sobre la creación y usted va a tener injerencia sobre la creación y usted va a dominar sobre la creación. Entonces, póngale nombre. Y entonces Adán, el trabajo que tenía era sentarse todos los días y llegaba y pasaba una vaca y decía, ok, voy a llamarle vaca. Y entonces la apuntaba, y esa va a ser vaca, y esta va a ser perro, y esta va a ser camello, y esta va a ser flor, y esta va a ser nube. Y entonces, de alguna manera, al que Adán le pusiera nombre, le tenía cierta posesión sobre eso, cierta administración. Es muy interesante porque nunca sale por qué Adán se llama Adán.
sino simplemente es un asunto de cuando Dios, en Génesis solo están hablando y el hombre, y el hombre, y el hombre, y el hombre. Y la primera vez que Adán tiene nombre es en este capítulo de Génesis, cuando Dios le pone un trabajo, cuando Dios le pone un propósito. Ahí él obtiene su identidad y viene con hombre. Y ahora vamos a ver qué significa el nombre de Adán. Pero cuando Dios hace a Eva, entonces le dice, Adán está muy contento y dice, ok, esto es carne de mi carne, entonces se va a llamar varona. Esta es la traducción Reina Valera, porque me gustó mucho, porque como él es varón, ellos le pusieron varona, porque la idea es que la palabra varón significa, es muy parecida a la palabra varona, ¿verdad? Y esa es una traducción tal vez más conceptual de lo que es, de lo que está diciendo ahí el pasaje. Porque efectivamente la palabra para hombre es muy parecida a la palabra para mujer. El vocablo que usa Adán para ponerle nombre es Isha, y es muy parecido a hombre, que es Ish, y habla sobre la cercanía que tiene la naturaleza del hombre y la mujer. Es interesante porque en Génesis 1, cuando Dios, están hablando de que Dios tiene los diferentes días y dice, varón y hembra los creó como en un solo momento, como en un solo situación. Después en Génesis 2 empieza a describir un poco más cómo fue esa creación y habla de que Adán lo creó primero y después creó a Eva. Pero en el momento que le pone nombre, la idea es que haya una afinidad, que es casi que lo mismo con unas pequeñas diferencias. Eso es lo que quiere decir la traducción de Ish e Isha, ¿verdad? Por eso Reina Valera como que trata de hacerlo cuando pone varón y varona. ¿Ok? Y porque la idea es que el sonido sea muy diferente. Y entonces buscan que sean igual en esencia de derechos. ¿Okay? Esa es la idea del nombre de hombre y mujer, Ish e Isha. Y después de la caída, el hombre, el nombre del hombre y la mujer son cambiados porque esa naturaleza es cambiada. ¿Okay? Y entonces antes Eva no se llamaba Eva, se llamaba varona, o se llamaba Isha. Cuando viene la caída, es cambiada el nombre de Eva y es el primer personaje, tal vez no es cambiado, tal vez como le pusieron nombre. Antes era mujer, era como muy genérico. Ahora es eh, eh, ahora es Eva. Entonces, es cambiada su naturaleza, le pone Eva. Y el nombre de Adán y el nombre de Eva tienen un paralelismo muy interesante porque, como les digo en Génesis 2 es donde Adán le cambian el nombre, perdón, le ponen nombre, y lo que quiere decir en hebreo es tierra. Recuérdense que desde Génesis 1 dice, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Para el pueblo de Israel es muy importante esta parte de polvo eres y polvo te convertirás. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada que estábamos hablando un poco de los ritos fúnebres de la cultura judía. Pero Adán tiene que ver con tierra, tiene que ver con de dónde fue creado y la naturaleza que tiene Adán. ¿Sí? Y Eva le ponen el nombre después de la caída. Y ahí en Génesis 3:20 dice, después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Vemos que el nombre de Eva no tiene nada que ver con la situación de tener una naturaleza caída. No es como un castigo que le pusieron nombre, sino más bien tiene que ver con, otra vez, con el propósito de Eva. El propósito de Eva es varias cosas, pero tiene mucho que ver con ser madre. Y ser madre en el amplio sentido de la palabra, no solo estar embarazada y tener hijos, sino también la crianza, la administración de la familia, todo eso son características que están dentro del propósito de Eva, que son puestas después de la caída. Recuerden que en Génesis 3, Dios le dice, bueno,
por la caída o porque pecaste y comiste el árbol de que no tenía que comer, entonces le va a pasar esto, esto y esto. Y tiene mucho que ver con la maternidad y con toda la parte de la crianza de los hijos. Entonces, ese nombre de Eva tiene que ver con el propósito que tiene Eva. Y efectivamente quiere decir madre de los hijos. Tiene que ver con, en el hebreo, Java, que quiere decir vida. Y entonces, y como un respiro de vida. El concepto es que todo lo que Dios hizo en soplándole vida al hombre, a Adán, ¿verdad? Y se acuerdan que lo hizo de polvo y después sopló y hubo vida en él. Esta es la misma característica que tiene Eva, del soplo de vida, ¿verdad? Que es lo que el nombre de Eva quiere decir. Entonces vemos que interesante que no es que es el castigo, ¿verdad? En Génesis 3 es las consecuencias de el haber comido el árbol del conocimiento del bien y mal, pero su nombre no tiene nada que ver con el castigo, sino tiene que ver con el propósito. Que tiene las personas. Tanto en el caso de Adán, que antes era hombre y cuando tuvo un propósito le pusieron Adán, como el caso de Eva, que después de la caída tiene su cambio de nombre. Perdón, tiene su nombre. El asunto es que el nombre para la cultura judía significa la naturaleza, la identidad, y el cambio de nombre significa también una transformación en esa naturaleza. La naturaleza de la mujer era una, que con la caída fue transformada junto con toda la creación. Entonces, Eva tiene nombre, tiene una diferencia, tiene una transformación, ¿verdad? Que tiene que ver con ese cambio de naturaleza que tiene. ¿Okay? Hay nombres importantes en la Biblia que creo que es bueno como estudiarlos y verlos, y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo más adelante. Uno de los nombres que a mí más me gustan y de los estudios que a mí más me gustan es el estudio de Javes. Yo no sé si pueden levantar la mano quién se sabe la oración de Javes. Teito, nada más Teo se sabe. Kenita, Rafa. Y todos los demás tienen la cámara apagada, entonces no se la saben. Ok. La oración de Javes es un pasaje muy interesante. De hecho, hay varios libros sobre la oración de Javes. Es chirisquitica. Mire, ahí tiene Tellito el libro de la oración de Javes. Todas las mañanas la hace Teo, usted la oración de Javes. Entonces, es una oración muy poderosa. Pero inicia, está en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Don Álvaro, si quiere, nos la lee. La leo. Sí, señor. Primera Crónicas 4, 9, 10. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga, líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Es muy bonita esta oración. Yo sé que Adri, ¿cómo estás? Yo sé que Adri se la sabe también, ¿verdad? La oración de Javes. Hemos hecho varios estudios sobre la oración de Javes, pero el nombre de Javes significa doloroso y hacedor de tristeza. O sea, es un nombre fatal que le pusieron al pobre Javes, que tiene más que ver con la naturaleza de Javes. O sea, fue parido con dolor, entonces la mamá no estaba como muy contenta y entonces le puso Javes. Entonces, lo que quiere decir eso es que él estaba, de alguna manera, determinado a vivir una vida dura, a vivir una vida triste, a vivir una vida con dolor. Y él, dentro de su corazón, tiene un cambio de espíritu que él le pide a Dios que le cambie esa naturaleza y entonces hace esta oración. Si me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Es una oración muy pequeñita, muy corta, pero con una riqueza espiritual muy profunda, tanto así que esta oración termina, o este pasaje termina, y Dios le concedió lo que pidió. El libro de Crónicas es de los libros más difíciles de leer,
porque está hablando de un montón de gente y tal tuvo tales hijos y tal tuvo tales hijos y está haciendo una lista de hijos y de descendencia y todo, ¡pum! Echa la historia de Jabes y después sigue con las cosas de descendencia. Entonces se vuelve muy interesante porque uno dice, ¿por qué es que eso está ahí? ¿Por qué es que Dios tenía que revelar esa oración? Y entonces uno, bueno, ahí se puede hacer un estudio muy profundo sobre la oración de Jabes, y si no, pídanle el librito a Teo, que lo tiene ahí, para que lo lean, y está muy interesante. Pero vemos que el nombre nos habla mucho, y para el pueblo de Israel el nombre, y uno de los nombres importantes es Jabes, ¿verdad? Dios le cambia el destino, aunque en este caso no le cambia propiamente el nombre, o no sabemos si le cambia el nombre, seguramente que sí, pero vemos que el nombre tiene que ver con el destino y cómo Dios decide cambiarle el destino a Jabes. Otro nombre importante es Jonás, y lo puse aquí porque es muy importante entender lo que significa Jonás y por qué es que la historia de Jonás está ahí, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás le dieron un mensaje que tenía que dar a un pueblo, él agarró para el otro lado y se lo comió una ballena, bueno, un pez grande, y después lo vomitó en media playa, y entonces dio la palabra y todo el mundo se transformó. Pero es una historia muy interesante porque la palabra en hebreo de Jonás significa paloma. Tiene mucho que ver con el mensajero de llevar las noticias de arrepentimiento al pueblo de Nínive. Y entonces es interesante ese pueblo, ese propósito que tenía Jonás. Otra vez, el nombre tiene mucho que ver con el propósito, pero no es solo llevar el mensaje, sino entender qué es lo que hay detrás del mensaje y entender al Dios del mensaje. Por eso le puse aquí Jonás 1, del 1 al 3, y vamos a leer otros pasajes ahí de Jonás. Aníbal, si puedes leer Jonás 1, del 1 al 3. Parece que no. Perdón, Sí, tengo mucho. Okay. Jonás, del 1 al 3. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amital. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, el pasaje, seguí ahí, Aníbal, por favor. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Entonces vemos que interesante, ahí estamos listos. Vemos que interesante porque Dios le dice, ok, vaya para Nínive, y él dijo, me voy en la dirección contraria. Pagó un pasaje y se fue tratando de esconderse de su propósito. Él era la paloma mensajera que Dios había hecho para que fuera a Nínive, y él decidió hacer todo lo contrario. Y se pelea con Dios, y el que se pelea con Dios tiene que saber que va a perder, ¿verdad? Porque no hay manera de huirle a Dios o de cambiarle. Pero Dios es muy interesante porque le obliga, ¿verdad? Bueno, se lo comen una pez y lo vomita en la playa ahí de Nínive, pero después le dice, le enseña el por qué. El por qué es que Dios tenía ese propósito. Don Manuel, si quiere, léanos Jonás 4 del 1 al 3. Está muteado, don Manuel. Ahora sí. Uh-huh. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor.
Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Resulta que Jonás dice, yo no voy a ir a Nínive a llevar ese mensaje, porque yo estoy seguro que yo voy a llevar ese mensaje, ese pueblo se va a cambiar su propósito y Dios no va a destruirlo. Y yo quiero que Dios destruya ese pueblo. Entonces, va y le da el mensaje, el pueblo se cambia su corazón y Dios dice, ok, no voy a destruirlo. Y entonces Jonás dice, ve, yo le dije que yo no llevaba ese mensaje porque yo sé que usted era un misericordioso y iba y los iba a perdonar y yo no quería que los perdonaras. Veamos el corazón tan duro que tenía Jonás en ese momento. Y vemos después Jonás 4, del 10 al 11. Gaby, si puedes leerlo. Sí, aquí estoy, voy. Ya. Es que estaba en otra pantalla donde no está tu pantalla, entonces. Okay. Dice, entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Vemos aquí, resulta que Jonás se va para un monte, en ese monte se pone debajo de un árbol y está lo más feliz porque el árbol le está dando sombra, y al día siguiente sube al monte y el árbol está totalmente podrido, ¿verdad? Y ya no le da sombra. Y entonces él siente lástima por la planta. Y entonces ahí es donde Dios le cambia el corazón a Jonás, le dice, mire, Jonás, yo necesito que usted entienda lo que significa la gente, mi pueblo, para mí y dónde sale mi misericordia. Entonces, aquí es donde Dios le está diciendo, no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad, por ese montón de gente que estaba dispuesto de que alguien llegara a dar esa buena noticia. Entonces vemos que el nombre de Jonás tiene mucho que ver con el propósito que tiene Jonás y con lo que está mandado a hacer. Aunque el corazón no está tan alineado al propósito, y muchas veces pasa eso, yo creo que siempre nos pasa eso, ¿verdad? Que el corazón no se alinea tanto al propósito y entonces hay que como que ver cómo Dios hace para alinear el corazón de Jonás, de ese mensajero, de esa paloma mensajera, con el propósito que tenía Jonás, que es llevar ese mensaje de misericordia al pueblo de Nínive, en este caso, ¿verdad? Otro nombre importante es el nombre de David. El significado bíblico es el amado, el escogido por Dios. Proviene una palabra hebrea que es David, que es muy parecida al español. De hecho, el nombre David, ahí estuve viendo varias traducciones al alemán, al francés, todas tienen, es muy parecido el nombre David, porque es muy importante para el pueblo de Israel. Él era el menor de 8 hermanos, y tal vez lo que mejor lo podemos recordar es por esa batalla que tuvo contra Goliat, que era aquel grandote, y después de esa batalla con Goliat, él se queda cerca del rey Saúl en el palacio y termina siendo el rey y el rey más importante del pueblo de Israel. Le costó montones a David ser ¿cómo se llama? El rey, porque Saúl como que quería matarlo. Pero vemos muy interesante aquí lo que Hebreos ya en el Nuevo Testamento nos habla con respecto a David, porque tiene mucho que ver igual con quién es David. Rafa, si querés leernos ahí Hebreos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Entonces, y cuando empezamos a ver la historia de David, ¿verdad? Lo tortero que era David, es interesante que después Dios diga eso, es un hombre conforme a mi propio corazón, porque no tiene tanto que ver lo que hace, sino dónde está el corazón de David. Y el corazón de David siempre estaba cerquita de Dios.
y conocía a Dios, conocía cómo es que Él se relaciona con nosotros, conocía cómo era que Él funciona, conocía de su misericordia y sabía que si se jalaba una torta, Él iba, se arrepentía y se arrepentía de corazón, ¿verdad? David es bien tortero, pero siempre sus arrepentimientos eran de corazón, no era la boca para afuera, sino era un arrepentimiento genuino y entonces él cambiaba su forma de actuar y por eso es que a Dios le gusta tanto el corazón de David. Y por medio del reinado de David es que se extiende la promesa de ese reinado eterno que es cumplido en la obra de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo. Entonces vemos lo importante que es el nombre de David para toda la cultura judía y para nosotros como cristianos, después para entender de dónde es que viene Jesús y dónde es que viene todo el plan de restauración que Dios planeó. Entonces, la naturaleza del ser humano es una, y en esa naturaleza hay muchas cosas negativas, tal vez podemos decir, que empiezan a surgir, y Dios cambia propósito, Dios cambia naturaleza, Dios cambia su destino, y en ese cambio de destino hay muchos casos donde cambia el nombre. Y aquí fue donde empecé yo a ver la importancia de este estudio con respecto a lo que hemos estado leyendo, especialmente en Génesis, porque a todos los patriarcas, hombres y mujeres, o a casi todos, les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque él tenía que agarrar esa material genético y pulirlo, limpiarlo, transformarlo y pasarlo a la siguiente generación. Entonces vemos varios personas y patriarcas en donde Dios le cambia el nombre para establecer una nueva identidad, porque lo que está haciendo es alistando todo para lo que era el Mesías y el Dios que iba a venir, ¿verdad? Entonces le cambia primero que nada el nombre a Abraham. El nombre de Abraham significa padre enaltecido. Lo que significa el nombre es que Dios había escogido a esta persona para ser padre de muchos. Bueno, para ser padre. Después, en Génesis 17, del 5, le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de una multitud. Veamos en el momento en que lo hace. Halter, no sé si todavía está por ahí. Si quiere, léanos. Ahí está. Génesis 17, 1:6. Sí, señor. Ok. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Ahí yo estaba pensando mucho qué tiene que ver ese cambio de nombres. Y hay un tema, y ahora que se está hablando sobre el multiverso y toda esa parte que una franquicia de televisión está tratando de hacer entender, viajes en el tiempo y todo eso, y la predestinación, y es un tema que también muchos teólogos han estado hablando ahí en la Biblia, porque Dios está en todo tiempo. Dios no tiene un tiempo, entonces está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Entonces la gente dice, entonces si Dios está en mi futuro, yo estoy predestinado a actuar de una forma y a ir hacia un punto. Entonces Dios sabe qué es lo que yo voy a hacer, porque es que yo tengo que hacerlo si ya Dios sabe lo que voy a hacer. Pero lo que me habla a mí el cambio de nombres, me habla de que no hay predestinación. Dios tenía un plan inicial con Abraham. Y vemos que durante 99 años, o sea, no fue poquito lo que vivió Abraham con ese nombre, Abraham, de donde decía, ok, usted va a ser una persona importante, usted es un padre enaltecido. Desde el puro inicio, Abraham
tenía esa herencia de ser papá. Y bueno, le costó montones llegar a ser papá. Era también una promesa de fe que Dios estaba gestando en Abraham. Pero después llega y Dios dice, no, ¿sabe qué? Usted no va a ser un padre enaltecido, usted va a ser un padre de multitudes, porque me encantó cómo usted ha actuado, me encanta cómo usted afrontó esa prueba que por la cual ha pasado, y cómo con esperanza y con fe ha esperado a su hijo, y no sé, le voy a hacer a usted el padre de la fe y le voy a cambiar su futuro. Ahora usted va a ser el padre de multitudes. Entonces, si Abraham no hubiera actuado de esa forma, tal vez Dios no lo hubiera escogido para ser padre de multitudes y tuviera quedado toda su vida con ese nombre. Pero de acuerdo al como Abraham actuó, Dios le cambia el nombre y entonces dice, este es mi pacto contigo. No es que ya tenía el pacto listo. Y desde que nació dijo, Abraham va a hacer un pacto con él. No, no, no. En este momento, cuando usted tiene 99 años, voy a hacer un pacto con usted y le voy a cambiar el nombre. Y le puso esa H que le transformó el nombre. Entonces ya es Abraham y Abraham. Pero vemos que interesante porque el cambio de nombre también habla sobre qué responsabilidad tenemos nosotros sobre nuestro futuro. No hay nada predestinado. Dios no es que ya redactó un cuento y nosotros simplemente hacemos la mímica de jugarlo. No, no, no. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestro futuro y Dios va a ir acomodando las fichas y nos va a cambiar el nombre si así lo desea y nos cambia la naturaleza y también nos cambia nuestro propósito. ¿Okay? Pero Esteban, perdón, sí, eso supongo que igual tiene que ver con el libre albedrío, ¿verdad? Que al final él nos dio, porque bueno, ya hemos hablado del propósito, que él tiene un propósito y nos nacemos ya con ese propósito, ¿verdad? Pero al fin y al cabo también tenemos libre albedrío, claro, si nosotros creemos y todo y ponemos la voluntad de Dios, obviamente ahí ya uno lo pone de primero, pero al fin la gente que no pone la voluntad de Dios como su camino, sí, definitivamente su propósito es que ni lo cumplan, ¿verdad? Y ahí va a cambiar eso. Ahí le va a cambiar el nombre, por decirlo así. O le va a dejar el nombre que tenía. Sí, ¿verdad? Le deja el que tenía y ya. Porque sí, definitivamente todos tenemos un propósito y es un propósito supremo que Dios nos puso. Pero depende de nosotros si queremos cumplirlo o no. Y depende de la actitud bien que tengamos. Ahora que me estabas diciendo eso, el concepto es hagamos a Dios nuestro Señor. ¿Y qué es hacer a Dios nuestro Señor? Es que nuestro corazón quiera agradarle a Él. Y entonces si Dios nos dijo, mire, yo quiero que usted haga esto, entonces uno dice, ok, voy a ver cómo hago para lograrlo, porque yo quiero agradarlo a Él, porque yo lo pongo a usted como mi Señor. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, nosotros nos adoptamos a la familia de Dios y nuestro nombre es cambiado. Y ahora vamos a hablar un poquito de esa parte, pero sí tiene que ver con el libre albedrío. Por eso es que nosotros no estamos predestinados. Tenemos responsabilidad sobre nuestra vida y sobre lo que vamos a hacer en nuestra vida. Por eso hay mucha gente... Sí. Perdón, nosotros sí creamos nuestro destino, por decirlo así. Porque hay gente que dice, ay, no, ya todos tenemos un destino, Dios ya nos tiene un destino. Y no, también nosotros, como también otras veces hemos dicho, o sea, uno tiene que hacer, o sea, Dios nos da herramientas y el propósito y todo, pero si nosotros no hacemos nada, ¿verdad? No va a pasar nada. Tenemos que nosotros construirlo también. Y para bien y para mal, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos libre albedrío, porque lo que Dios quiere es bendecirnos. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que estemos con Él. Pero depende de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos, si no recibimos o no recibimos ese regalo que Dios nos dio. Porque al final de cuentas depende de nosotros el decidir por Él o no, decidir no por Él, ¿verdad? Entonces, definitivamente para bien o para mal, porque mucha gente dice, Dios es un Dios bueno y todos se van a ir al cielo. Mentira, no todos se van a ir al cielo. Depende de nosotros si tomamos las decisiones de hacerlo a Él nuestro Señor y entonces nos vamos al cielo, que es el concepto de supergracia,
que es, Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. Bueno, Él hace todo lo posible para que no nos perdamos, pero nosotros tenemos libre albedrío de decirle, no quiero. Y si no quiere, no quiere. Dios no va a obligarlo ahí. ¿Ok? Sigamos. Con Sara, o con Sarai, que es la esposa de Abraham, sucede también lo mismo. Sarai significa mi princesa. Vemos que es un nombre que tiene que es como muy, como muy personal entre Abraham y Sara. Y dicen que Sara era bien bonita, ¿verdad? Yo no sé, Abraham, Isaac y Jacob se escogieron mujeres bien, bien bonitas. Entonces es parte de la obligación de nosotros, escoger esposas bonitas. A mí yo lo cumplí. Sara, lo que quiere decir es mi princesa, y después de que Dios le confirma la promesa a Abraham, vemos que también Sara se va en la colada y dice, ok, si Abraham es padre de multitudes, Sara le voy a cambiar el nombre. Y ella va a ser parte importante de la promesa, ella va a ser parte importante de ese gestor del pueblo de Israel, que es el que estoy formando. Voy a cambiarle el nombre, y Sara significa madre de naciones. Otra vez, tiene mucho que ver con toda la parte de la crianza, no solo el tener los hijos, sino también en criarlos, en desarrollarlos, en enseñarles y en hacerlos crecer. Entonces, ahí hay un cambio de nombre. Y es muy interesante porque en ese momento Dios le dice, y su hijo, como usted se rió, porque resulta que Sara también tenía todo el montón de años del mundo, y entonces llegó Dios y se le apareció a Abraham y le dijo, usted va a tener un hijo dentro de un año, y Sara se murió de risa. Entonces, por esa risa, su hijo se va a llamar Isaac. Isaac es el único que no le cambian el nombre. El Isaac significa risa. Y a Isaac es el único patriarca de los primeros patriarcas que no les cambia el nombre. Yo creo que es que Isaac, y yo siempre he pensado, Isaac fue el que Abraham se lo llevó y lo iba a sacrificar ahí en el monte. Yo creo que eso fue suficiente trauma para que Isaac le dijeran, ok, voy a hacer una adecuación curricular con Isaac, porque lo voy a chinear especialmente después de ese trauma que es que el papá lo quiera matar, ¿verdad? Y no solo que el papá lo quiera matar, sino que Dios le diga al papá que lo mate, ¿verdad? Yo creo que fue suficiente trauma para Isaac. La cuestión es que Isaac no le cambian el nombre, que significa risa. Eso lo vemos ahí en Génesis 17, del 15 al 21. Kenita, si querés, puedes leerlo. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y le daré un hijo varón por medio, y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. El pasaje se vuelve muy importante porque está Dios tratando de explicarle los planes y el pacto que tiene con Abraham. Ya Abraham se había hecho de la idea, yo ya estoy muy viejo, yo ya no tengo, no me queda vida para tener un hijo propio con mi esposa Sara. Entonces por eso ya habían tenido a Ismael, y Dios le repite otra vez y le dice, vea, Ismael va a ser bendecido porque viene de usted, y todo lo que salga de sus entrañas es bendecido. Pero mi promesa no es con un hijo de una sirviente, es con su hijo de Sara, que ella es madre de multitudes. Entonces vemos que Dios está armándole
o transformándole el corazón a Abraham y a Sara para que ellos entiendan cuál es la profundidad del pacto que está haciendo con él y qué es lo que él quiere para el pueblo de Israel. Entonces, es ese que es muy difícil, ¿verdad? Con el tema que estaba hablando Cristina ahora, de libre albedrío. Sería más fácil que todos le hiciéramos caso a Dios. Entonces Dios dijera, ok, quiero bendecir a Esteban, entonces Esteban, vaya para allá, y Esteban va para allá todo contento, y entonces va y es bendecido, y entonces camina con Dios, y después hace tal cosa, y entonces el plan de Dios se lleva facilito. Pero Dios tiene que lidiar con nuestro libre albedrío para poder hacer cumplir su plan, ¿verdad? Porque su plan es perfecto y él va a llegar a cumplirlo. El asunto es si nosotros ponemos traba, si nosotros participamos de ese plan, si nosotros queremos aliarnos con Dios o no, ¿verdad? Entonces, por eso el cambio de corazón es tan importante aquí, especialmente en Abraham y en Sarai, o en Abraham y Sara, porque tienen que ver con cómo es el origen de los patriarcas y cómo es el origen de lo que va a salir más adelante. Entonces, Dios está cambiando el corazón a Abraham y está cambiando el corazón a Sara y está tratando de hacerle entender cuál es el milagro que tiene para la vida de ellos dos. ¿Okay? Isaac es el padre de Jacob. Jacob llegó a ser Israel. Ahí hay un cambio y no es una H o una I como el caso de Abraham y Sarai. No, es un cambio total. ¿Por qué? Porque Jacob, ya hemos estado leyendo en estos últimos días que hemos estado viendo en la historia de Jacob, Jacob es una fichita, ¿verdad? Y es muy interesante porque viene de la familia de Rebeca y viene de la familia de Abraham, inclusive, del tío, del hermano de Abraham, y de donde viene Lot, y donde viene toda esa parte de la herencia de la otra parte de la familia de Abraham, era como media fichita también. Entonces, toda esa cuestión genética de la mentira, del engaño, inclusive de la idolatría, vienen con la genética de Rebeca, de Raquel y de Lea, y Dios tenía que cortarla y tenía que cortarla con Jacob. Y entonces, Jacob le costó muchísimo cambiar, o que Dios le costó muchísimo cambiar el corazón de Jacob. Y le costó mucho tiempo, muchos años, porque Jacob, el nombre Jacob se llama, quiere decir el suplantador. Y eso fue lo que hizo Jacob toda su vida. Llegó y le robó la primogenitura a Esaú, después le robó la bendición a Esaú, tuvo que salir huyendo de Canaán y se fue hasta Aram a vivir con Labán, que era otro engañador, otro mentiroso. Y ahí Dios empieza a trabajar con Jacob y empieza a trabajar con el corazón de Jacob. Cuando iba Jacob de Canaán hasta Arán, ¿verdad? Iba para arriba, se quedó en un lugar, dice que se durmió, y en su sueño vio que había una escalera que los ángeles bajaban y subían, y se levantó Jacob asustadísimo y dijo, me voy de aquí porque este es un casa de Dios y yo no puedo estar aquí, porque él no se sentía digno de estar en el mismo lugar de la casa de Dios, porque él venía huyendo de todas las tortas que se ganó robándole las bendiciones a Esaú. Cuando viene de vuelta, ya su corazón es cambiado. Ya Dios había trabajado con él alrededor de 21 años, ¿verdad? 7 para ganarse el corazón, la esposa, la primera esposa, y al final le metieron la esposa, la feíta, le metieron a la feíta. Entonces él tuvo que estar otros 7 años para casarse ahora sí con Raquel, y después tuvo alrededor de 5 años también más para hacer crecer sus riquezas. Y entonces, después de todo ese tiempo, ya el corazón de Jacob había sido transformado y sucede lo que sucede aquí en el pasaje que vamos a poner a leerle. Aquí en Génesis 32, del 22 al 30. Aquí no he puesto a leer. Bueno, don Álvaro, si quiere léanos ahí Génesis 32, 22. Está bien. Génesis 32, 22 al 30.
Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Eso es lo que se llama una teofonía. O sea, se cree que este hombre era Jesús. El mismo Jesús, que siglos después fue crucificado, en este momento estaba ahí cambiándole el corazón, cambiándole la naturaleza a Jacob, y le dice: vea, ya usted no es un engañador, ya usted no es Jacob, usted es Israel. Ya usted es una persona diferente que tiene que actuar diferente. Y es muy interesante porque cuando seguimos leyendo Génesis, ¿verdad? Porque son alrededor de 50 capítulos, y aquí vamos por el 32, que es cuando le cambia el nombre. A veces le dice Jacob y a veces le dice Israel. Y a veces dice que los hijos de Jacob son descendientes de Jacob, y a veces les dice descendientes de Israel. Depende de cómo están actuando, ¿verdad? A veces Jacob se le salía lo engañador, entonces mire Jacob, ya compórtese. Y a veces se le salía lo de Israel, entonces decía, ok, de su nueva naturaleza. Pero es una lucha constante que se ve muy clara aquí en Jacob, pero que yo creo que todos lo tenemos. Todos tenemos esa lucha y a veces nos a veces nos comportamos como la vieja naturaleza que tenemos y no como esa nueva naturaleza que estamos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, los descendientes físicos de Abraham y Sara formaron muchas naciones. Entonces, en ese sentido espiritual, su descendencia es mucha, que es el cumplimiento de la promesa para Abraham y para Sara. Y con respecto al cumplimiento de esa promesa, vemos que el cambio de nombre, por así decirlo, surgió efecto. Ya Abraham no era un padre enaltecido, sino era un padre de multitudes, y Sara es una madre de multitudes también. Entonces, Cris, si quieres leernos Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Veamos qué interesante que dentro de esa promesa de bendición estaba esa promesa de multitudes. Y con la obra de Cristo, ya ahí dice, vea, ustedes se ponen una ropa nueva. Ustedes ya no son esa naturaleza que venía trayendo. Ya a ustedes les cambio el apellido. Ya ustedes son de Cristo. Y ese es el apellido nuestro, de Cristo. Y como somos de Cristo, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, no hay mujer. Todos ustedes son uno en Cristo. Y como son uno en Cristo, somos herederos de la promesa de Abraham. Tanto Abraham, Dios le cumple la promesa a Abraham de ser padre de multitudes, y entonces allá en el punto más largo, una de esas multitudes es Esteban, heredero de Abraham, hijo de Abraham. Y entonces se le cumple la promesa a Abraham de ser padre de un montón de gente. Pero yo, ahí, aunque esté en el puro fondo, también me hago
partícipe de esa herencia de Abraham, ¿verdad? Porque estoy adoptado a esa familia. Entonces, todas las promesas de bendición que habían sobre Abraham también caen sobre mí. Entonces, en ida y venida. Ya me pongo yo una ropa nueva y esa ropa nueva viene con un cumplimiento de la promesa de Abraham, pero también un cumplimiento para mi vida en la cual yo camino. ¿Ok? Entonces, vemos como toda la historia de los patriarcas vienen y tienen una relación muy cercana con lo que está pasando en mi vida. Y llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ese cambio de naturaleza no se acaba ahí. Está el caso de Simón. Simón era un pescador y era medio rústico, le digo yo. Y entonces en todas las películas de Semana Santa yo digo, ese Pedro sí parece Pedro. Y hay otros que son como muy finitos y yo no, ese no parece Pedro. Pero bueno, Simón era una persona muy rústica, que significa Dios ha escuchado. Tiene más que ver con lo que vivió los papás de Pedro, de Simón, para que Simón llegara a sus vidas. Pero Jesús le cambia el nombre y desde el puro inicio le dice, ¿sabe qué? No lo voy a llamar Simón, voy a llamarlo Pedro. ¿Pero por qué? Yo creo que eso es como muy de liguistas. Los liguistas les encanta cambiarle los nombres a la gente, ¿verdad? Mi suegro, que es, bueno, no es tan liguista, es como de Ciudad Quesada, pero bueno, es de algo de la liga. Igual le cambia el nombre a uno y Kenita también le cambia el nombre a todo el mundo. Pero bueno, Jesús seguro era liguista y entonces dijo, no, yo no le voy a decirle Simón, voy a decirle Pedro, que significa piedra. Entonces dice, ¿y por qué le significa piedra? Eso lo hizo desde la primera vez que llamó a Pedro. Y era una profecía sobre lo que Pedro iba a hacer. Y vamos a ver lo que Pedro iba a hacer, ¿verdad? Bueno, primero vemos el llamamiento de Simón en el discipulado. Don Manuel, si quiere, léanos Juan 1:42. Está muteado, don Manuel. Ahora sí. Ahora sí. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Entonces vemos que le habla de su herencia, hijo de Juan. El papá de Pedro se llamaba Juan. Así muy fácil. Le dijo, usted es hijo de Juan, se llama Pedro, pero ahora le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar y ahora se va a llamar Pedro. Cuando Pedro más adelante declara que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es ahí donde Jesús le responde, ya usted no va a ser Simón, ya usted es Pedro. Y eso lo vemos en Mateo 15, 16, 15 al 29. Y no solo le cambia el nombre, sino le cambia su descendencia y le cambia de papá. Y esto lo vemos en Reina Valera, que es muy específica en esos detallitos. Rafa, si quiere, léanos ahí Mateo 16, 15 al 19. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces por eso todo el mundo cree que Pedro está en las puertas del cielo y entonces uno llega y le toca la puerta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me deja entrar? Vemos qué interesante que desde que lo llama Jesús le dice, usted tiene una gran misión en este mundo, usted va a ser piedra. Y entonces, después, cuando ya Pedro ha estado con Jesús durante mucho tiempo, llega y le dice primero que nada, Simón, hijo de Jonás.
Antes le había dicho Simón, hijo de Juan. Le hablaba de esa naturaleza terrenal. Su papá se llama Juan. Seguro Simón dijo, ay, este madre se le olvidó que mi papá se llamaba Juan y me puso Jonás. No, es que está hablando de Jonás, el Jonás que se lo tragó una ballena. Está diciendo, usted es hijo del mensajero. ¿Y quién es el mensajero de misericordia de Dios? Jesús. Le está cambiando la familia. Ya usted no es hijo de Juan, ya usted es hijo de Jesús, de Jonás. Por eso es que le dice Simón, hijo de Jonás. Eres bienaventurado porque lo que usted dijo no es porque usted es muy artista, sino porque se lo reveló el Espíritu Santo. Y sobre lo que usted dijo, yo voy a crear una iglesia. Y yo voy a hacer, sobre esa declaración que usted hizo, yo voy a hacer algo grande, ¿verdad? ¿Y cuál es esa declaración? De que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es Jesús. Sobre esa declaración, yo voy a edificar una iglesia y esa iglesia no va a haber nadie que la destruya. Entonces, Pedro, esa piedra, significa esa declaración que hizo el Dios viviente, como el mensajero que era Jonás, que tenía que llevar ese mensaje a Nínive de misericordia. Igual Pedro iba a ser el mensajero de esa iglesia que iba a ser, que iba a formar Jesús de acuerdo a esa declaración. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús ahí? Vea, vaya por el mundo diciendo eso mismo. Usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es todo lo que usted tiene que decir. Esas son las buenas noticias. Eso es ser evangelista. Ser evangelista es ser mensajero de la misericordia de Dios. Entonces todos deberíamos convertirnos en hijos de Jonás, hijos de ese mensajero de misericordia que tiene Dios. Y sobre esa declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente está fundada toda nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, y nosotros adoptados en medio de esa iglesia. Entonces vemos que interesante como desde el puro inicio y a nivel profético, Jesús sabía que Pedro iba a ser importante, iba a ser un mensajero importante, iba a ser, al final de cuentas, ese pescador de hombres que siempre le declaró Jesús que era Pedro. Y hablaba de ese cambio de naturaleza desde una óptica terrestre o terrenal a una óptica totalmente espiritual, que tiene que ver con el propósito de Pedro, ¿verdad? Que al final de cuentas fue el líder de esa iglesia incipiente del primer siglo, de esa iglesia que es transformada o que es creada, perdón, por medio de esa declaración de que Jesús es nuestro Señor. Y aquí venimos con el tema, y con esto quiero cerrar, el nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Que es Jesús. Jesús no le cambiaron el nombre. Jesús desde el Antiguo Testamento dice, mire, de una virgen va a nacer un hombre y va a ser llamado Emanuel. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando se le aparece a María el ángel, le dice, y usted le vaya a poner nombre Jesús. Igual como Isaac, que Dios le dijo, póngale Isaac porque es risas. Aquí el arcángel le dice a María, póngale Jesús. Y Jesús hace el proceso inverso. Vamos a ver ese proceso inverso que hace Jesús. Adri, si querés leernos ahí Filipenses 2, del 9 al 11. Ok, Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos que ese nombre ya venía con un propósito y con un poder especial. Y le dio un nombre sobre todo nombre, para que todas las rodillas se doblen en los cielos y en la tierra. Entonces, Jesús agarró ese nombre y no fue que transformó su naturaleza para poder adaptarse al nombre, sino le dio significado a ese nombre. Entonces, más bien, no transformó el nombre, sino transformó el significado de ese nombre. Entonces, Jesús viene a complementar toda la historia bíblica, todo lo que veníamos oyendo desde Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Jonás, David, inclusive Pedro.
Jesús viene a complementar y hacernos ahora nosotros parte de esa herencia, ya en nosotros, para poder adaptarnos a ese nombre que Dios nos pone. Entonces, como les decía, Dios nos pone un nombre ahora a nosotros, que lo recibimos a Él como nuestro Señor, y entonces ahora nos llamamos nosotros Esteban de Jesús, o de Cristo, o cristiano. Ese es el apellido que tenemos nosotros. Y como estamos adaptados a esa promesa, también estamos adaptados a la responsabilidad que significa esa promesa. Porque aquí este pasaje está en parte de los mandamientos de Dios, y dice, Éxodo 27, se los leo yo, dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Esto se ha enfocado mucho en decirle, mire, no prometa el nombre de Dios en vano. No. Usted tiene un nombre ahora. Usted se llama Manuel de Jesús. Usted se llama Rafa de Jesús. Adriana de Jesús. Todos tenemos ya un nombre. Cuando estamos adoptados en la familia de Jesús, tenemos un nombre, y como eso tenemos que comportarnos de acuerdo a ese nombre. Entonces, cuando empezamos a hablar de los nombres, este nombre del Señor tenemos que usarlo correctamente. Y no solo eso, o sea, apenas usted dice que es cristiano, todos los ojos están en usted para ver en dónde mete la pata. O todos los ojos están en usted en a ver cuál es su testimonio. ¿Cómo es que usted se comunica? ¿Cómo es que usted habla? ¿Cómo es que se supone que los cristianos hacen negocios? ¿Cómo es que se supone que los cristianos cuentan chistes? ¿Cómo es que se supone que los cristianos buscan trabajo? ¿Cómo es que se supone que los cristianos se relacionan, manejan su frustración, manejan su carro, ¿verdad? Todo eso estamos nosotros modelando en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos hacemos parte de la familia de Dios. Esa es la gran responsabilidad, y no usar mal el nombre que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? El poder del nombre de Jesús radica en el hecho en el que Él resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido un sacrificio perfecto, pero finito. Pero en el momento en que Jesús es el sacrificio perfecto y resucita, se vuelve un sacrificio eterno. Y nosotros encontramos poder en el nombre de Jesús. Aníbal, si quieres leernos ahí Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y si quieres leernos ahí también Hebreos 9, del 12 al 15. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Seguí. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues, por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ese Hebreos 9, de 12 al 15, creo que tenemos que es como nuestra, iba a decir, es como la Biblia, sí, es la Biblia, es como nuestra línea de pensamiento. Entender Hebreos 9, 12 es entender todo el plan de redención de Jesús. Él agarró su sangre y por medio de esa obra que hizo de sacrificarse a Dios por nuestros pecados, es que nosotros obtenemos perdón.
pero cuando es resucitado obtenemos esa salvación eterna y ya nos hacemos coherederos de todas las promesas de Dios, y ya por medio de esa herencia es que nosotros nos pegamos a ese pueblo de Dios, y nosotros podemos estar participando de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Ya podemos estar nosotros participando de todas las promesas que vemos en Abraham, en Isaac, en Jacob, en todo el pueblo de Israel. Ya podemos nosotros vivir de todo eso por medio de Jesús. Por eso es que no hay otro camino para llegar a la salvación, para llegar a la vida eterna. No hay otra forma. La única forma para llegar por medio para llegar a la vida eterna es por medio del nombre de Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y hay autoridad en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese nombre significa ese trabajo que hizo Cristo en la cruz, y significa esa herencia a la que yo soy partícipe. Entonces yo no soy partícipe de acuerdo a mi apellido, de acuerdo a mi herencia, de acuerdo a lo que yo he hecho. Yo tengo autoridad en el mundo terrenal y en el mundo celestial por medio de la obra de Jesús, por medio del nombre de Jesús. Entonces cuando usted ora en el nombre de Jesús, entonces el pueblo, la esfera celeste completamente retumba y dice, ok. Es un heredero que está hablándonos. Es una persona del reino de Dios que está diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces hay que hacerlo, hay que tomar, hay que actuar. Entonces hay autoridad, no porque Esteban es muy galleta o porque Esteban ora muy bonito, que el reino celestial retumba y hace caso. No, es por el nombre de Jesús. Entonces usted dice, por el nombre de Esteban no llueve, y llueve, porque la naturaleza dice, yo no tengo que estar haciéndole caso a Esteban es un don nadie. Pero en el nombre de Cristo Jesús se para la lluvia y la lluvia para. Y así estamos orando para que mañana no llueva en la noche, porque Ignacio tiene un partido de béisbol que él quiere jugar y dice, no, papi, no va a llover. Mañana va a ser una noche muy bonita porque yo ya oré en el nombre de Cristo Jesús. Hay autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Sígame, don Manuel. Quiero dar un testimonio. Dígame. De las lluvias. Hace unos 3 años atrás teníamos unos cañales. Eran como 42 hectáreas de caña. Y fue cuando estaba lo del COVID, como en 2019 más bien. Y el gobierno andaba persiguiendo a los nicaragüenses por todo lado. Y no había nicaragüenses, no había quien cortara la caña. Los ingenios paran de cortar caña, y si usted no cortó la caña, se complicó. Entonces, tengo un hermano que se llama Bernal, y venían las nubes y se paraban en el cañal y comenzaba a alzar las manos y a orar en el nombre de Jesús. Y algunos pensaron que estaba loco, y no es broma. Llegó uno y me dice, oiga, su hermano y yo pensé que estaba loco al principio, pero a él cree que las nubes le hacían caso. 3 veces lo hizo, y yo conozco la zona. O sea, quedábamos empapados. ¿Cuál era el problema? Que si caía la lluvia, ya los camiones no pueden entrar en los cañales porque se hace un barrial. ¿Y cuál era el problema? Si no entregábamos la caña se perdía y era un problema gravísimo. Y entonces, una vez más, en el nombre de Jesús, mi hermano 3 veces paró las lluvias, y justito, nosotros que entregamos de entregar la caña y el ingenio que para, y se abren los aguaceros, pero así con todas las llaves abiertas. Entonces es un testimonio, repito, donde que decía que ese estaba loco, él mismo después llegó y me dijo, oiga, ¿ay cree que le hacían caso? O sea que me gustó mucho eso en el nombre de Jesús que usted acaba de decir. En el nombre de Jesús hay poder. Definitivamente. Gracias. Y a veces creemos que
que eso no pasa o solo pasa en nuestra vida en Semana Santa. Pero definitivamente, o sea, la creación completa, y eso es lo que leíamos anteriormente, y toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. Y entonces hay poder en el nombre de Jesús. Entonces nosotros podemos apropiarnos de esa autoridad y de ese poder para orar en el nombre de Jesús, del poder que hay ahí para que la esfera celeste, para que la naturaleza, para que los buenos y los malos, Dios y sus ángeles, los demonios y sus ángeles, hagan lo que Jesús mandó hacer. Y lo que Jesús mandó hacer es que nosotros recibamos bendición, que nosotros recibamos promesas y que nosotros cumplamos nuestro propósito. Entonces, hay poder en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y quería que nos quedáramos con esta imagen esta semana. Y ahora que estamos terminando de leer toda la parte de la historia de Jacob y cómo él fue transformado como nombre, también pensar cómo nuestro nombre puede ser transformado y de acuerdo a nuestro propósito y que nosotros podemos ser cambiados también en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran extenuar. Siempre se me quedan muy calladitos después. Está bien, listo.